ya no los perigonal. Bien, continuamos viendo el tema. Ahora, ahí terminó ya la clasificación de los ángulos, ¿vale? Esa que vimos, que acabamos de ver hace un momento, es una clasificación de los ángulos. Ahora viene cuando hacemos operaciones con ellos, ¿vale? Es muy diferente. La clasificación de arriba era solamente una clasificación del ángulo solito. Es como si me dijeran, a ver, ¿cómo clasificas el ángulo de 80 grados? ¿Cómo se clasificaría el ángulo de 80 grados, chicos? De todas las que vimos. Agudo. Se clasificaría como un ángulo agudo, ¿vale? Así se clasificaría como un ángulo agudo. Un ángulo de 230 grados, ¿cómo se clasificaría? El ángulo de 230 obtuso, grados. ¿No? Obtuso es entre 90 y 180. Ese es el obtuso. Entre 90 y 180 es el obtuso. 230, mira, aquí es 270. 230 está por acá abajo. Entonces, todos los que estén aquí en la parte de abajo, cóncavo. Entonces, se clasifica como cóncavo, ¿vale? Pero a lo que me refiero es que son ángulos solitos. Si yo pongo aquí exactamente un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados, pues eso sabemos que se clasifica como un ángulo recto. Pero ahora viene una segunda clasificación cuando hay una operación de suma, ¿vale? Cuando hay una suma de los ángulos. Entonces, aquí viene ángulos complementarios, son ángulos cuya suma es igual a un ángulo recto. Es decir, si tú tuvieras un ángulo, por ejemplo, que mide 60 grados y le sumas un ángulo que mide 30 grados, eso sumada 60 más 30 grados da 90 grados. Entonces, si estos dos ángulos sumados dan 90 grados, pues entonces estos dos ángulos que están aquí, que estoy subrayando en color verde, esos dos ángulos reciben el nombre de ángulos complementarios. Son ángulos que suman 90 grados. Tienes muchísimas combinaciones para sumar ángulos, dos ángulos que sumen 90 grados. 60 más 30 es una, otra sería 70 grados más 20 grados, también suman los 90. Entonces, el ángulo de 70 y el ángulo de 20 se consideran ángulos complementarios porque sumados dan 90 grados. Esta es la fórmula que me dice que son los ángulos complementarios. El ángulo A, este simbolito que ustedes ven así, se refiere a la palabra ángulo, ¿vale? Yo le pongo aquí esto porque me es más fácil. Entonces, eso se refiere a la palabra ángulo. Ángulo de 70, ángulo de 25. Hay muchísimas combinaciones, de hecho son millones de combinaciones las que nos pueden dar 90 grados, porque aquí puedo poner, por ejemplo, yo, si el ángulo de 25 grados, ¿qué ángulo necesitaría yo para que sea un ángulo complementario, chicos? ¿Qué ángulo iría en este espacio en blanco para que sumado a 25 me dé los 90 grados y sean ángulos complementarios? 65. Un ángulo de 65 grados. Ojo, para que sean ángulos complementarios, solamente tiene que ser la suma de dos ángulos, ¿vale? Si ya tienes que sumar tres ángulos para que dé 90, esos ya no son ángulos complementarios. Entonces, estos son algunos ejemplos de ángulos complementarios. También podríamos tener, pues, diferentes combinaciones. Aquí podría yo agregar el ángulo de 10 grados. Y pues aquí tendría que haber un ángulo de 80 grados para que dé la suma de 90 grados. Entonces, estos ángulos que voy a enmarcar voy a resaltar en amarillo, todos estos ángulos juntos se llaman ángulos complementarios. Entonces, 60 y 30 son ángulos complementarios. 70 y 20 son ángulos complementarios. 25 y 65 son ángulos complementarios. 10 y 80 pues serían ángulos complementarios. Todo par de ángulos que sumen 90 grados, pues se conoce como ángulos complementarios.
Bien, vamos a los suplementarios. Si te fijas aquí, complementarios es que la suma de 90 grados y en el caso de los suplementarios, pues su suma va a dar 180 grados. Entonces, ¿puedo borrar la pantalla para mover la hoja? Sí. Bien, aquí tenemos ahora la suma de los ángulos que nos dan 180 grados. Cuando tú tienes dos ángulos que sumados dan 180 grados, esos ángulos se llaman ángulos suplementarios. Entonces, díganme un ejemplo de dos ángulos. Aquí voy a poner un ángulo, aquí voy a poner otro ángulo que sumados me den 180 grados. ¿Qué ángulos serían? Propongan. 100 más 80. Sí, 100 más 80 es un ejemplo. 100 grados más 80 grados dan los 180, entonces el ángulo de 100 y el ángulo de 80 reciben el nombre de ángulos suplementarios, porque sumados dan 180 grados. Otro ejemplo de otro par de ángulos que den sumados 180 grados. 120 y 60. Correcto. También se puede 120 grados y 60 grados, pues sumados dan 180 grados. Otro. 140 más 40. 140 más 40 grados siguen siendo ángulos suplementarios porque su suma da 180 grados. El último. Puede ser inclusive así, miren. ¿Sí ven el amarillo? 130 más 50. 130 más 50 es correcto. Vamos a ponerlo aquí abajo. 130 más 50 grados. Pues también nos da 180 grados. Si yo pongo 170, pues más 10 grados, siguen siendo 180 grados. Entonces, toda esa suma da 180 grados. Todos estos ángulos que están del lado izquierdo del igual, pues se consideran ángulos suplementarios, ¿vale? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Y por último, tenemos los ángulos conjugados. Si te fijas, en esta segunda clasificación se están sumando dos ángulos. Los ángulos que vimos aquí en la parte de arriba, que eran los ángulos complementarios, los suplementarios y ahora vienen los conjugados. Los conjugados son aquellos que sumados dan 360 grados. Son los ángulos cuya suma es igual a 360 grados. Entonces, este A, el ángulo A más el ángulo B, tienen que sumar 360 grados. El ejemplo más sencillo, pues es quizás que pongamos un ángulo de 300 grados más un ángulo de 60 grados, y eso la suma da 360 grados y se llaman los ángulos conjugados. Entonces, cualquier par de ángulos que sumados den 360, pues reciben el nombre de conjugados. Esa sería otra clasificación que hay para los ángulos. Aquí yo puedo poner el ángulo de 330 más el ángulo de 30 grados y pues sigue sumando 360 grados. Puedo poner un ángulo de 180 grados más otro ángulo de 180 grados y pues sigue sumando los 360 grados. Bien, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hasta ahorita hemos visto una primera clasificación que son los ángulos agudos. Vamos a ponerle aquí, primera clasificación. Vimos lo que es el ángulo agudo. Luego venía el ángulo recto. Luego venía el ángulo obtuso. Luego venía el ángulo llano. ¿Cuál sigue, chicos? Cóncavo. Cóncavo. ¿Y cuál otro? Empezaba con P.
El que es exactamente a 360, que es la vuelta completa. Perigonal. Ah, el perigonal. Ok, perigonal. Bien. ¿De dónde a dónde se considera un ángulo agudo? ¿De qué ángulo a qué ángulo es un ángulo agudo, chicos? Más de 0 y menor a 90 grados. De 0 a 90 grados, ¿no? ¿Entienden esto? Si lo escribo así, a ver, se puede escribir formalmente así. De 0 grados menor, vamos a ponerle aquí el ángulo, así, el símbolo de ángulo, a 90 grados. Eso es matemáticamente lo correcto. No le estoy poniendo menor o igual, es de 0 a 90 grados. Sin tocar el ángulo de 90 grados, pues se llama el ángulo agudo. Más de 90 menos de, perdón, más de 0 menos de 90 grados. El ángulo recto, pues es el ángulo que es igual a 90 grados. El ángulo obtuso, ¿cuál sería el ángulo de obtuso? Sería el mayor a 90 y menor a 180, ¿no? Correcto. Más de 90 grados. Sí. A ver, para practicar los simbolitos se los puedo poner también así. Este obtuso, este símbolo que estoy colocando aquí es el símbolo de mayor que, entonces mayor a 90, pero menor a 180 grados. Lo podemos poner así para que lo entiendan más fácil. Este símbolo significa mayor y este símbolo así significa menor. Mayor a 90 grados, menor a 180. El ángulo llano, pues es el ángulo que es igual a 180 grados. El cóncavo, chicos. Mayor a 180. ¿Y menor a qué? Menor a 160. Menor a 360. Y el perigonal, pues es el que es igual a 360 grados. Fíjense cómo va avanzando en sentido contrario las manecillas del reloj. Yo les había hecho hace unos minutos un dibujito, era este, donde el ángulo de 0 está aquí en la parte de arriba, aquí sobre la línea, pero se escribe en la parte de arriba. Luego aquí está el ángulo de 90 grados, luego aquí está el ángulo de 180 grados. Se va sumando 90, 90, 90. 0 más 90, pues 90. 90 más 90, 180. 180 más 90, 270. Y 270 más 90, terminamos en 360 grados. Fíjate que va primero de 0 a 90, luego es igual, y luego es de 90 a 180, luego es igual, de 180 a 360 y luego es igual. Esa fue nuestra primera clasificación. Esos ángulos que marcamos ahí son ángulos que están así solitos, ¿vale? No están combinados ni sumados con nada. Y ahora, en nuestra segunda clasificación que estuvimos viendo, es cuando es para la suma de dos ángulos. Cuando la suma de dos ángulos, cuando se están sumando dos ángulos, pues algunas sumas reciben un nombre especial. ¿Cuál sería el primer nombre que vimos? Complementarios. Complementarios, ¿vale? Los complementarios, pues, van a ser dos ángulos, por ejemplo, el ángulo A más el ángulo B, cuya suma sea igual a 90 grados, ¿no? Luego, la parte de suplementarios. La parte de suplementarios, pues es la suma de dos ángulos, del ángulo A, por ejemplo, más un ángulo B, pero ahora que esa suma de un valor de 180 grados. Y finalmente, los ángulos conjugados,
aquella suma del ángulo A más del ángulo B tiene que dar 360 grados. ¿Sale? Es lo que ya hemos visto hasta ahorita. La primera clasificación, agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo, perigonal, la suma de dos ángulos sin complementarios, suplementarios y conjugados. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Ok, ¿puedo borrar? Sí. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense bien, tenemos esta figura. Eso nos va a llevar. Me dice, encuentra el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura. Bien, ahí tenemos la figura. Voy a ponerlo un poco acá arriba. Y queremos encontrar el valor de esos ángulos. Bien, ahí está la figura, chicos. Tenemos que encontrar el valor de esos ángulos. ¿Cuántos ángulos tenemos ahí marcados? Pues en total tenemos 3 ángulos, ¿no? El ángulo de x menos 10 grados, el ángulo de 3x y el ángulo de 2x menos 20 grados. ¿Sí? Si se fijan, ¿cuánto mediría el ángulo que acabo de dibujar? Esto que está aquí en color negro. ¿A qué ángulo equivale eso, chicos? 180 grados. Entonces, eso significa que si yo sumo los 3 ángulos, me tiene que dar 180 grados. Así es como se resuelven estas figuras. Decimos el ángulo de x menos 10 grados sumado con el ángulo de 3x sumado con el ángulo de 2x menos 20 grados tiene que dar la suma 180 grados. Y de ahí ya solamente despejo la x para conocer el valor de la x. Como es una ecuación lineal, sabemos que las ecuaciones lineales, las x se quedan del lado izquierdo y los números tienen que estar del lado derecho. Entonces, esta primera x se queda del lado izquierdo, el 3x solamente se copia, se queda del lado izquierdo, y el 2x se copia y se queda del lado izquierdo. Del lado derecho ya tenemos el 180, este menos 10, pues está aquí restando, pasaría del otro lado sumando. Luego tenemos otro número que es el menos 20, está restando, pasaría del otro lado sumando. ¿Dudas hasta ahí? No. Bien, sumamos, aquí tenía 1 más 3 es 4, más 2 es 6, sería 6x de este lado. Y sumamos de este lado, 180 más 10 son 190, más 20 son 210. Y así es como podemos conocer el valor de x. El 6 se está multiplicando, entonces el 6 pasa dividiendo. Y ahora tendríamos que conocer 210 entre 6. Podemos hacer por acá la división. Recuerden que no podemos usar calculadora, entonces 210 entre 6, ¿a cuánto tocaría? 3. 6 por 3 son 18. Para 21 es 3, bajamos el 0, tocaría 5, ¿no? 6 por 5, 30, para 30 es 0. Eso significa que el valor de x equivale a 35 grados. Ahora, eso todavía no da respuesta a lo que nos están preguntando, porque lo que preguntan es que encontremos el valor de los ángulos. ¿Cuánto valdría este ángulo que estoy marcando aquí amarillo, chicos? Si x vale 35. 35 menos 10. ¿Y da? 35. 25. 25. Entonces, este ángulo de aquí, correcto, ese ángulo de ahí tiene que ser de 25 grados. Entonces, la respuesta es que este ángulo que está aquí es un ángulo de 25 grados. ¿Cuánto valdría el ángulo del medio? Este de aquí. 3 por 605. 3 por 35 quedaría. Si no lo pueden hacer mental, rápido escríbanlo así.
3 por 35. 105. Ajá. 5 por 3 es 15, llevamos 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Entonces son 105 grados. Este mediría 105 grados. Y finalmente, 2x menos 10. Si x vale 35 por 2, da 70, ¿no? 70 menos 20. ¿Cuánto sería? 50. 50. Ok, entonces este mide 50 grados, ¿vale? Y ahí estaría resuelto el problema. Ya encontramos cuánto miden los tres ángulos. ¿Dudas? No. ¿Puedo pasar al siguiente ejemplo? Sí. Les voy a hacer un poquito más pequeña la figura para que tengamos espacio para poder trabajar. Bien, ahí tenemos, si te fijas otra vez, es similar la figura. Tenemos un ángulo de 180 grados. Eso significa que nuestro planteamiento tiene que ser el ángulo de un medio de x más 20 grados, que es el primero, ¿vale? Este de aquí. ¿Sí? Ese ángulo sumado, 20 grados, sumado con el ángulo de un cuarto de x más 10 grados, sumado con el ángulo de un tercio de x más 20 grados, tiene que dar la suma 180 grados. Nos quedamos con las x del lado izquierdo, tendríamos aquí un medio de x, tendríamos un cuarto de x y tendríamos un tercio de x. Del otro lado estaría el 180, el más 20 pasa como menos 20, el más 10 pasaría como menos 10 del lado derecho y el más 20 pasaría como menos 20 grados. Ahora tenemos que hacer la fracción de un medio más un cuarto más un tercio. La voy a hacer en la parte de arriba. Aquí les había comentado cuando estuvimos viendo las fracciones que lo más fácil y rápido es hacer primero operaciones de 2 en 2 fracciones. Entonces primero resolveríamos un medio más un cuarto. Aquí yo pondría 2 por 4 es 8. De forma cruzada, 1 por 4 es 4, más 2 por 1 es 2. Entonces 4 más 2 son 6 octavos. Se puede simplificar. La mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4. Entonces dio 3 cuartos y ya le sumamos el que hace falta, que es más un tercio. 4 por 3 es 12, 3 por 3 es 9, más 4 por 1 es 4. 9, 10, 11, 12, 13, doceavos, ¿vale? Entonces lo que está del lado izquierdo, pues da como resultado 13 doceavos de x es igual 180 menos 20, chicos, menos 10 y menos 20, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto daría, chicos? 180 menos 20, menos 10, menos 20. 130. 130. Ahora fíjense bien, aquí es una fracción, fíjense bien cómo la despejo. El 12 está dividiendo, pasa multiplicando, entonces el 12 pasaría multiplicando al 130. Aquí el 12 está dividiendo, pasa multiplicando, entonces queda aquí. Y el 13 está multiplicando, entonces el 13 pasa dividiendo. ¿Vamos bien? ¿Cómo podemos hacer rápido esa operación? ¿Alguien ya descubrió cómo podemos hacer rápido la operación? ¿Qué convendría dividir primero? 130 entre 13.
130 entre 13 es correcto. ¿Y cuánto es 130 entre 13? 10. 10. Y ese 10 lo multiplicamos por el 12 y nos da 10 por 12. 120 grados, ¿no? Entonces ya encontramos cuál es el valor de X. Repito, aquí la operación para hacerlo más fácil hasta mental es primero dividimos 130 entre 13, eso nos da 10 y ese 10 por 12 pues ya es 120. Las operaciones que se estuvieron haciendo aquí fue primero 130 dividido entre 13, eso nos dio 10 y luego ese 10 se multiplicó por 12 y nos dio 120 grados, ¿vale? ¿Cuánto valdría el primer ángulo? Si X vale 120, 120 por 1 son 120. Entre 2 es 60. 120 entre 2 es 60, más 20 son 80. Entonces, este ángulo de aquí es de 80 grados. Vamos con el siguiente. X vale 120. 120 por 1 es 120. 120 entre 4 pues es 30. Más 10, 40. Entonces, este valdría 40 grados. Y finalmente, X es 120. 120 por 1 son 120. 120 entre 3 son 40. Más 20 son 60. ¿Dudas del ejercicio? No, ninguna. No. Bien, vamos a avanzar un poquito más. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a esta figura que está... sí. Es clásico rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Vale? Las rectas paralelas son estas. Las voy a pintar de verde. Estas son las rectas paralelas, estas de aquí. Esas son las rectas paralelas y la secante es esta, cortadas por una secante. ¿Sí? ¿Se fijan que se forman 4 ángulos arriba y 4 ángulos abajo? ¿Sí los aprecian, chicos? Sí. Ahora, así viendo la figura, ¿qué ángulos son iguales? A ver, el ángulo 1 o el número 1, ¿con qué ángulo es igual? Con el 7. Ajá, pero más sencillo. Lo que quiero es que identifiquen las posiciones. Miren, por ejemplo, este ángulo 1 está en la misma posición que el ángulo 5, ¿sí lo ven? Porque es exactamente la misma figura que está arriba, es exactamente la misma figura que está abajo. Entonces, el ángulo 1 es igual al ángulo 5. El ángulo 2, ¿a qué es igual? Al 4. Al 4 y al 6, ¿sí? Ahorita solamente estamos figura de arriba, figura de abajo. ¿Por qué no quiero tocar todavía el 2 con el 4? Porque ya vamos a empezar a meter los nombres de ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, alternos externos. Eso lo estamos viendo. Ahorita solamente quiero que observen que este ángulo que está, voy a pintar de verde, este ángulo, de borro esto para que se vean mejor los colores. Quiero que observen esto. El ángulo 1 es igual al ángulo 5 porque están en la misma posición. Es exactamente la misma figura que está arriba y abajo. Y el ángulo 2 es igual al ángulo 6. Están exactamente en la misma posición. Entonces, esos ángulos son iguales. Que el ángulo 4 es exactamente igual al ángulo 8. Y el ángulo 3, pues es exactamente igual al ángulo 7, ¿vale? Eso es lo primero que observamos.
Esas figuras de esos ángulos son iguales. Ahora, vamos a ver que el ángulo 1 y el ángulo 2, si se fijan que el ángulo 1 más el ángulo 2 suman 180 grados, chicos. ¿Sí lo observan? Y que el ángulo 5 más el ángulo 6 suman 180 grados. ¿Qué otros suman 180 grados? El 4 y el 3, ¿no? El ángulo 3 más el ángulo 4 también suman 180 grados. Y el ángulo 7 con el ángulo 8 también suman 180 grados. No podemos decir lo mismo del ángulo 1 y del ángulo 2, porque tiene esta diagonal que está aquí, ¿vale? O sí podemos decir que también suman 180 grados, chicos. ¿Qué dirían del ángulo 1 y 4, chicos? ¿Suman también 180 grados? Respondan, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿El ángulo 1 y el ángulo 4 también suman 180 grados? Chicos. Julieta, Juan Carlos, respondan. Karen, Ángel, Mariana, Irene. Suman 180 grados también. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Que si los ángulos 1 y 4 también suman 180 grados. Sí. Vamos a verlo. Sí, sí, va a formar. Bien, vamos a los nombres. Ya que vimos esta parte de que identifiquen que la figura de arriba es exactamente la misma figura que abajo, vamos a los nombres. Entonces, los primeros son los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son ángulos internos no adyacentes que no están juntos, situados de distinto lado de la secante. Y esos ángulos son iguales. Por ejemplo, el ángulo 3 con el ángulo 5. Estos ángulos, aquí está, el ángulo 3, que es este, con el ángulo 5, son ángulos que son iguales. Vean la abertura, fíjense por la figura, esto es mucho de ver la figura, fíjense cómo está esta línea, la voy a pintar de rojo mejor. Cómo está esta línea y abre, ¿vale? Es una escuadra que está así, una L abre, igual que esta que está aquí, está abierta, nada más que una está en otra forma, en otra posición, pero esos ángulos son exactamente iguales, ¿vale? Y se llaman ángulos alternos internos. Alternos porque están de diferente lado de la secante, ¿vale? Eso se llama alternos. Está uno de este lado y otro de este lado. Esos son ángulos alternos. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, alternos es porque están de distinto lado de la secante. Y ahora, esta franja que está aquí, lo voy a exagerar en tamaño de letra. Vamos a ponerle con esta. Esta se le conoce a la parte externa. Esto de aquí, esta es la parte externa. Esto que está aquí es la parte interna. Y esto que está aquí abajo, otra vez, es la parte externa. ¿Sale? Entonces, la única parte interna es esta franja que está aquí, esa es la parte interna. Entonces, se llaman alternos internos. Alternos porque están de distinto lado de la secante y están en la parte interna, para que se vayan ahí aprendiendo más o menos los nombres. Alternos internos, entonces, son ángulos iguales. En este caso es el ángulo 3 con el ángulo 5 y el ángulo 4 con el ángulo 6. No sé si lo observan, chicos. ¿Sí? Están de distinto lado. ¿Qué sería, cómo le llamaríamos al ángulo 2 y al ángulo 8? Primero se llaman alternos, ¿no?
ángulos alternos externos. Correcto, sí. Se llamarían ángulos alternos externos porque es el 2 con el 8. ¿Y cuál sería el otro ángulo alterno externo? 1 y 7. 1 y 7. Entonces son ángulos alternos externos. ¿Sí ven que no es tan complicado el nombre? Alternos es porque están de distinto lado, ya sea que están en la parte externa o en la parte interna. Entonces, esos ángulos son exactamente iguales, ¿vale? A los alternos externos y los alternos internos. Bien, nos faltaría una clasificación que sería la que observamos aquí, que son los ángulos correspondientes. Dos ángulos no adyacentes situados de un mismo de las sectantes son iguales. ¿Cómo veríamos eso en la figura? Vamos a poner aquí, ahora un poquito más pequeño para que vean la figura. Ahí. Los ángulos correspondientes son ángulos no adyacentes situados del mismo lado, que es lo que yo les marqué al inicio. Ángulos correspondientes sería el 1 con el 5, o sea que están exactamente en la misma posición. Esos son ángulos correspondientes. Otro ángulo correspondiente pues es el 4 con el 8, ¿vale? Están en la misma posición y del mismo lado. Ese es el nombre que reciben. ¿Qué otro ángulo sería correspondiente? Pues el 2, ¿con qué ángulo, chicos? El 2 con El 6. Entonces, son nombres que se les dan porque luego se los llegan a preguntar y ya finalmente el último ángulo correspondiente pues sería el 3 con el 7. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. No hemos terminado todavía con los ángulos. Vamos a continuar la siguiente clase porque falta hacer ejercicios con esta figura. Entonces, continuamos la siguiente clase dentro de 2 semanas. Cuídense, chicos. Excelentes vacaciones. Nos vemos. Que descansen. Hasta luego.